No sé qué quieren hacer. Buenas tardes a todos y a todas, sean bienvenidos a este cuarto encuentro, la cuarta semana ya de nuestro seminario y hoy nos toca el tema los ecos en los textos paulinos. Por otra parte, recordarles que hemos preparado unas preguntas, una pequeña encuesta, porque para ver cómo vamos en el seminario, sus inquietudes. Entonces sería súper importante pedirle a Claudia, a Herbert y a los que también vayan llegando a que nos pudieran hacer sus aportes en la encuesta. Entonces, Gracias. eso sin más, le damos el pase a la doctora Olga para que comencemos el encuentro. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, Mónica, Herbert, Claudia, Rubén, ¿tienen alguna pregunta del encuentro anterior? Como para empezar a ponernos en tema. Comentarios o Bueno, preguntas. Mónica, te doy la palabra primero a vos. bueno, yo tengo una pregunta, doctora. Leyendo la clase, escuchando, perdón, la clase, el relato, sobre el relato los dos relatos de la creación. Hay dos conceptos, ¿no? Que, bueno, voy a hablar de uno. La creación de la nada, ¿no? Que en una interpretación palestinense, eh, eh, a ver, tengo escrita la pregunta. Bueno, mi pregunta es, a ver, no voy a decir sin leer. Hay dos interpretaciones, ¿no? Usted señala que hay dos interpretaciones, una interpretación palestinense y una interpretación alejandrina. En la interpretación palestinense aparece claramente la creación de la nada como una cuestión ontológica, así que Dios de la nada crea. Y en Alejandrina está la mediación de logos de la palabra, ¿no? Entonces, mi pregunta o mi inquietud después de leer esto es, ¿en qué se fundamenta uno para llegar a tales afirmaciones? Por ejemplo, en la Alejandrina me parece que es Filón de Alejandría, ¿no? Que habla mucho de logos. Mira, hoy vamos a ver ese tema, ¿sí? Ajá. O sea, ese tema va a estar en el día de hoy, vamos a hablar de Filón, pero en realidad se fundamenta en una lectura sapiencial. Es decir, hay textos de la Biblia hebrea Uh-huh. y hay textos de la Biblia griega que reinterpretan Génesis 1 y Génesis 2, donde la palabra creadora en Génesis 1 es la sabiduría divina. Uh-huh. Entonces, ya hay toda una elaboración previa al judaísmo alejandrino. Tenemos dos libros, como es el libro de Proverbios y tenemos el libro del Eclesiástico, los dos sapienciales, donde aparece la sabiduría en casi en el mismo rol que la palabra creadora y explicando que ella estaba antes que todo el mundo existiera junto a Dios, creando junto con Dios. El tema es establecer cuál es la relación entre Dios y esa sabiduría, y es ahí donde se parten las aguas. Uh-huh. Si la sabiduría es creada o la sabiduría es emanada. Claro. ¿Sí? Bueno, Te adelanto después, simplemente la respuesta, pero lo vamos a ver hoy. ¿Sí? uh-huh. Sí, sí, sí. Después otra duda que me había quedado, es que me ha parecido también muy novedoso, es la cuestión de la materia. Cuando dice Dios creó, Dios vio que todo lo creado era bueno, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, digamos, la materia o entra el mal en el mundo? ¿Es por el pecado? ¿Es algo de la materia misma? Mira, Bueno, eh, no hay una sola respuesta, ¿sí? Hay varias como vertientes. Por un lado, obviamente, está la filosofía, sobre todo la platónica, donde todo el mundo material es un mundo corruptible y totalmente
digamos, negativo. ¿Por qué? Porque el mundo de las ideas, que es inmaterial, es el perfecto. Eso por un lado, como reflejo, digamos, del ámbito griego con su propia cosmovisión, de alguna forma, o su propia filosofía. Y ahí hay muchas vertientes filosóficas griegas que van en ese sentido, platónico o un poquito aristotélico, pero estamos siempre hablando de lo mismo. El tema es que, por otro lado, y del otro lado digamos, de la rosa de los vientos, para el lado del oeste, la influencia persa, que es dualista, también hizo lo suyo. Claro, Entonces, si bien la materia para los persas no es un elemento negativo, como lo es para los griegos, lo que sí es para los persas negativo son las consecuencias morales que tiene esos dos principios. Entonces, digamos, en la ética y en la praxis persa, que ha influido en el pensamiento hebreo, el principio negativo influye negativamente, o sea, el ser humano se ve tensionado entre los dos principios, entre el maligno y el benigno, como el ángel y el demonio, algo así. Y esa es una batalla que también se da a nivel cósmico hasta el final de los tiempos. Muy semejante al planteo apocalíptico, ¿sí? La apocalíptica es refleja mucho, de alguna forma, ese tipo de pensamiento que viene de Persia. Entonces, pero con el correr de los tiempos, a medida que nos íbamos acercando ya al periodo griego, el propio judaísmo empezó a analizar los textos de Génesis 1 y Génesis 2 con este matiz dualista. Y entonces, haciendo una exégesis muy particular y en realidad no tan particular, vamos a ser ciertos, no tan particular. En los textos hebreos aparece un Yahvé asociado con lo bueno y con lo malo. Incluso hay como un ángel de Yahvé, que es el alter ego de Dios, que está en ciertos textos puesto ahí al servicio para zafar a Yahvé de lo malo y hacerlo ejecutar por el ángel de Yahvé. Por otro lado, el ángel de Yahvé está en la presencia, es como el alter ego, ¿sí? Entonces, ya hay en el judaísmo, y no en el helénico, te estoy hablando, sino en el judaísmo incluso palestino, una tendencia a un desarrollo intermedio, una figura intermedia, que hace que en la creación se degrade la creación. O sea, como que es el causante que después va a entrar en la creación degradándolo. ¿Vieron el texto de Génesis 6 donde aparecen los gigantes y aparece que los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres? Bueno, esa tradición, que es la tradición de Enoch, que es netamente apocalíptica, habla y tiene esa mirada de que la creación termina siendo destruida y cada vez degradándose más por culpa de los ángeles caídos. Bien. Entonces hay todo un camino también desarrollado no en la ortodoxia que quedó de los rabinos, ¿sí? Sino en un tipo de literatura apocalíptica que es muy cercana o con muchos elementos de la tradición de Enoch, ya tienen un camino hecho para decir que la creación, así como la pensó Dios, no es exactamente lo que terminó siendo en la creación material. ¿Sí?
Hola, Dustin, ¿cómo estás? Yo tengo Hola, ¿cómo estás? comentario o Sí, pregunta sí, de varios, pero en realidad uno, por ejemplo, el concepto de nada como sí. tal, el concepto de nada, no creo que sea un pensamiento palestino. No, 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 no. El El concepto de concepto de nada es un nada, concepto griego, griego, pero, absolutamente griego, claro, entró en nuestro dogma porque nosotros, por lo menos los dogmáticos, ¿sí? sí, Viven afirmando, cuando quieren hacerse los sabios y hacer una interpretación de Génesis 1, afirman que ahí hay una creación ex nihilo, para lucirse con sí, el latín claro. y para explicar que Dios crea de la nada. Lo cierto, lo cierto es que en la Biblia, en los textos sapienciales, Dios no crea de la nada. Claro, porque hay materia, separa aguas de arriba, de abajo, de la No tierra, de luz, solamente porque hay materia, luz sino y porque sol crea mediante la sabiduría. y sabiduría, perfecto. Hay un mediador. Sí, señora. Entonces, en el Pero eso es gnosticismo, idea griega, no palestina. no, 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 eso está ya en la Biblia hebrea. En la Ahora lo hebrea, vamos a ver. hebrea Ahora lo vamos. palestina. No, 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 en la hebrea, el libro de Proverbios. Pero Proverbio Lo no, insólito. no viene de... Ah, puede ser. Esa es una. La otra que me resulta a mí, el concepto de ser, como así, como tal, no existe en el judaísmo semítico, voy a llamarlo así, porque el verbo no existía como tal, no existía la abstracción mental del ser. El ser es un concepto que Exactamente, nace en la cultura griega, eso es, exactamente. Por eso el tema de la metafísica y el tema de eh, digamos, eh, la pregunta sobre el ser de las cosas, ¿sí? claro, La ontología, esas eso es preguntas que griego, vienen, eso es griego, pero los termina respondiendo el judaísmo helénico de Alejandría. ¿Por qué? Porque es el judaísmo de Alejandría el que tiene que utilizar esas categorías, perfecto, entre sí, otras cosas, para explicar por qué porque la tiene creación. amalgama, ok. Y ahora, escúchame, y con lo que estoy descubriendo en este curso que me está haciendo mucho bien en profundizar cosas que no me imaginaba, esta injerencia egipcia. Lo egipcio no es abstracto que yo sepa. No conozco tanto, estoy desburrándome. No, El no, griego, por eso, si me el dejan este griego es tema, el lo que vamos a ver aporta con. abstracción. El griego es el que aporta abstracción. El No, egipcio tiene, el egipcio ¿sí? también, porque está la categoría de emanación. La clave es la categoría de emanación. Emanación, es egipcia. Eh, claro, Epa, claro, es fuerte eso, ¿eh? exactamente. ¿Sí? Ahí tengo que profundizar, ¿ves? Por un elemento que Los yo no. mitos de creación egipcios son mitos por emanación, incluso el de la palabra. El mito de creación de la palabra, que es el paralelo a Génesis 1, donde el dios solar crea por la palabra, habla y sale de su boca un dios, ¿sí? Que es el que crea, es el dios Ta. Ese dios, o Tot, depende de la, digamos, de la teología que elijas, ese dios es una emanación. El catolicismo posterior condenó la emanación como creación, No, ¿no? sí, la condenó, pero a ver, hay otra vez, entramos en lo siguiente. Cuando condena la emanación, la creación como emanación, Sí. es verdad, la creación por emanación es espinosa, pero el ser de la creación proviene de la segunda persona. Por lo tanto, el puente entre el ser de Dios y el ser de las cosas se resume en el concepto de persona, que es otro tema, con doble naturaleza en Cristo. Porque Cristo, en su ser, soporta el ser de las cosas.
Sí, sí, eso es, esa elaboración es muy, muy profunda, digamos, muy entreverada, pero es lo que constituye la creencia cristiana católica de la Trinidad. Exactamente. El problema es que nos quedamos con el credo romano que insiste que el bautismo es el primero y único y el más importante de todos los sacramentos y por lo tanto hay que hablar del bautismo nada más. ¿Sí? Va a ser un credo pensado y resumido para el bautismo. Pero el credo constantinopolitano, que es el credo en el cual aparece el homoousios, aparece la doble Claro, naturaleza, que es el credo. sí, sí, eso es desarrollo posterior. Pero una pregunta No, más, tengo, vos que conocés y te pronunciás hace mucho ahí, yo escuché la versión, y no sé si es verdad, no tengo por qué negarla, ni tampoco afirmarla. ¿Existía en el judaísmo helénico o alejandrino, digámosle así, una posibilidad de una trinidad antes del no, cristianismo, te digo, ¿eh? Antes del a cristianismo. ver, existía la posibilidad de una multiplicidad, por ejemplo, angélica, con una jerarquía angélica. Acordate que la mística judía está basada en el concepto de emanación. Bueno, sí, pero la mística judía, vos estamos hablando de la Kabbalah, que es del 1500, del No, 1300. no, 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 no solamente la Kabbalah. Primero que la Kabbalah ya estaba en el periodo griego, ¿sí? Y segundo, hay textos en los cuales, por ejemplo, la Merkabá, que es Ezequiel, que hablan de la gloria y de una figura del ser humano, ¿sí? El texto de la Merkabá de Ezequiel 1, esa gran visión, es uno de los textos más usados en la Cábala judía, da origen a este pensamiento donde el camino espiritual por un lado, pero también la generación de toda la creación depende de la Sefirot. Y arriba de la Sefirot está el supremo, digamos, de la Sefirot, que es el Keter, la corona. Pero la corona está en relación eh, con ese Dios absolutamente trascendente. Sí, sí, le Entonces, Keter y también el Malkut. Sí, sí, sí conozco. entonces, el concepto de emanación quedó en la cábala judía. Obviamente no es ortodoxo para los rabinos. Ah, bueno. Y para el catolicismo católico, catolicismo romano tampoco. Por supuesto que no, pero nosotros tenemos nuestra propia mística, que más No, o yo menos sé, yo sé, yo sé. Yo sé que además que esas cosas, porque lo que pasa es que eso se fue por el camino neoplatónico, plotino, y eso la iglesia prefirió no ir por ahí. Pero no significa que no lo pueden ni negar ni no negar. Porque un tema a no, resolver. pero hay que, a ver, pero lo más increíble con el catolicismo es que cuando uno se interioriza de cuál es la esencia de ese credo para afirmar la doble naturaleza de la categoría de persona, es lo más revolucionario que te puedas imaginar y Sí, la filosofía de esa época para poder desarrollarlo. Yo cuando se lo tengo que explicar a la gente, no encuentro que entiendan las categorías filosóficas que utilizaron para eso. Porque tiene un nivel de abstracción filosófica impresionante. sí. Por eso insisto en que el error consiste en enseñar un credo que no sirve para madurar en la fe como sirve el credo niceno, el credo representativo de la fe cristiana, no el que rezamos en la misa. Sí, sí. Bueno, Para pero los que no son sepan, la temas, pero historia del credo es complicada. Para los que no sepan, la historia del credo es complicada. sí, 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 es muy complicado. Y además, lo que quedó es lo que se llama el credo romano, que es un credo muy reducido y totalmente focalizado en los puntos que está focalizado el credo. Cuando uno compara el credo romano con el que surgió en el siglo quinto, cuarto y quinto, pero sobre todo en el cuarto, con Nicea y con Constantinopla, ese credo, que es la base de la fe cristiana,
donde se afirman las verdades sobre la Trinidad, sobre la divinidad de Cristo, sobre la doble naturaleza de Cristo, sobre el concepto de persona. Ese credo que lo afirma con palabras muy precisas, porque le llevó siglos y mucha sangre Claro, llegar hay a mucha, definir mucha esas pelea de fondo. palabras. Eh, Exactamente. Bueno, un poco Eh, para entrar en Bien, clima, ¿le digamos, parece, Mirka. disculpen, ¿le parece si avanzamos y escuchamos a los otros participantes? Para que la doctora, por favor, empiece sí, con la Dustin ponencia de hoy. y Herbert, si tienen Ya, preguntas antes de entrar en el tema si tienen yo, preguntas de lo anterior. yo, Herbert, quisiera ver, yo estoy viendo que la cámara no se me ve, no sé por qué. Estoy ahora en mi computadora y no como, y tengo prendida la cámara, pero no me veo reflejado ahí. Y Ajá, no quiero volver al celular porque con el celular es malo. ajá. Entonces, perdone que no, seguramente no me ven, creo yo. Bueno, no sé por qué. Ya lo compondré. Pero mi pregunta es la siguiente. Bueno, gracias por la explicación anterior. Es un tema que a mí también me interesa mucho y muy feliz de haber escuchado lo que dijeron. Pero mi pregunta es ahora en torno al tema de la resurrección. Normalmente se dice hoy que la resurrección, la creencia en la resurrección fue 200 años antes de Jesús. Por ahí va surgiendo la temática de la resurrección. Mi pregunta es, eh, sabemos que los saduceos que estaban en Jerusalén, normalmente, la mayoría, no creían en la resurrección. ¿Significa entonces que la apertura a la creencia en la resurrección fue la influencia alejandrina de los judíos, de influencia alejandrina del norte de Israel? Esa sería mi pregunta. No, del norte de Israel no. La- Alejandría sí, helénico sí, porque Ajá, de hecho aparece, o sea, los textos que dicen que Israel no creía en la resurrección, o si querés, los primeros textos que se aceptan como textos que afirman la resurrección es la segunda Macabeos, que es escrita en Alejandría en el siglo II antes de Cristo, ¿sí? Cuando en el contexto del martirio de los 7 hermanos, ellos afirman que mueren, pero confían en la vida eterna, porque Dios les va a dar la vida eterna. Entonces, ese es como en un texto un límite de ser ad quam, ¿sí? Surge en la Biblia el concepto de resurrección. Tenés totalmente razón, es decir, es del ámbito alejandrino. Ahora, no entra en Palestina por el lado norte. Esto es lo que quiero que quede claro. Porque en Palestina había sinagogas fuera de Jerusalén, no solamente al norte, sino también al este y al oeste y al sur. Entonces, pero esas sinagogas no eran hebreas, no hablaban en hebreo o en arameo. Esas sinagogas eran griegas. Este es el tema. Y esa es la resistencia que vas a encontrar en todos los círculos judíos para aceptar que cualquier pensamiento o cualquier movimiento judío creyera en la resurrección antes del cristianismo o antes del siglo II, porque tampoco van a aceptar como canónico el texto de Macabeos, obviamente, porque pertenece a la Biblia griega. Y para ellos eso no existe. Es así, no existe. Entonces, pero por otro lado, cuando uno analiza los textos ahora hebreos, ¿sí? Hay muchos índices en los textos hebreos de que esos textos fueron redactados pensando en una escatología donde hubiera resurrección, o donde hubiera una vida después de la muerte. Por ejemplo, otra vez, casi, ¿no? El Deuteronomio 32, que es el testimonio de la alianza. Ahí Dios promete salvar a sus siervos en el momento que estén a punto de perder todas las fuerzas o exhaustos. El judaísmo helénico va a entender ese texto que es una promesa en la resurrección. ¿Por qué te lo digo? Porque otra vez este texto aparece en la segunda Macabeos en el mismo contexto. Cuando están por martirizar y matar al primer mártir, el primer mártir reza Deuteronomio 32.
Y ese pasaje específicamente. Y después el séptimo o el sexto creen en la resurrección. O sea, toda la segunda Macabeos tiene el pensamiento alejandrino detrás. Pero además, para terminarlo el tema, en el Talmud, cuando se reconoce en el Talmud la resurrección de los muertos, porque se termina reconociendo la resurrección de los muertos en el Talmud, el texto que aducen es el de Deuteronomio 32. Y dice así el texto, el pasaje dice así, el que afirme que la resurrección de los muertos no está en la Biblia, que lea Deuteronomio 32. Eso dice el pasaje. Entonces, como ves, hay muchos indicios ya en los textos hebreos de una fe en la resurrección, pero es en el ámbito del judaísmo helénico donde ese concepto resuena más, es más receptivo a ese concepto. No es porque lo inventen, ¿entendés? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. No, de nada. ¿Y Dustin? Hola, no, hasta Hola. ahorita han citado algunos puntos que son nuevos para nosotros. No te No escuchamos. entendí. Sí, ¿tenés alguna pregunta, Dustin? Ya va. Sé que tienen algún problema, ¿no? Está bien, cortá la imagen y poné en audio, pero ¿tenés alguna pregunta? ¿Se escucha? Sí, Ya. ¿Ahora se escucha? Sí, sí. Sí, te escuchamos, Dustin. No, que no tengo ninguna pregunta hasta ahora. bien. Sí, no tengo. Bueno, veamos con entonces el tema de hoy. Avanti. Claudia, no sé si tenía una pregunta. Claudia, creo que en un momento había levantado la mano. Gracias. No había levantado la mano, pero sí, bueno, aprovecho ya que nos conceden este espacio, gracias a algunos datos que nos pudieran ayudar para saber que el Evangelio de Juan, que es el que se remite a que en el origen existía la palabra, nos decía el otro día, la doctora Olga, nos decía que sería el primero, Juan, y no los sinópticos cuando todos los demás biblistas han dicho Ah, que fue el último. Sí, gracias, Los gracias. biblistas dicen que Juan es el último porque no leen a Filón, pero no tienen pruebas más que la patrística para afirmar eso. Pero bueno, lo vamos a ver después cuando veamos la relación entre justamente Alejandría y el Evangelio de Juan. Hoy vamos a verlo a Pablo. ¿Sí? Excelente, gracias. No, de nada. Bueno, Rubén, Sí, comparto. sí, tenés abierto para compartir. A ver, ¿dónde estamos? Sale un mensaje del Outlook Sí, 2016. sí, sí. Espérate, aquí. Cancelar, salir. Aquí estamos. Bueno, ¿todo el mundo ve bien? Se ve bien, unidad sexta, los ecos de la 70 y los textos Sí, paulinos. puse mal el número. Es la cuarta, no es la sexta. Puse mal el número. Sí, pusiste Eh, ahí. bueno, el tema de hoy entonces son los ecos de la 70 en los textos paulinos. Vamos a hacer una introducción a este tema y después abrimos para las preguntas. Bueno, el puente entre, digamos,
lo que viene de Alejandría y cómo vamos a adentrarnos en la Biblia, mucho de esa literatura viene de Filón de Alejandría. ¿Por qué Filón de Alejandría? Ahora les voy a explicar por qué. Este señor, que nació en Alejandría en el siglo, cerca del año 20 antes de Cristo, y murió cerca del 45, es decir, es contemporáneo de Cristo, contemporáneo de Pablo, pero en Alejandría, en el norte de Egipto. ¿Sí? Si bien viajó a Roma, él lo cuenta en unos escritos, nunca han tenido contacto ni con el cristianismo ni con Pablo, sino lo hubiera escrito. Pues este es un señor que se ha escrito absolutamente todo, tiene como cerca de 34 tratados, y cuando hablo de tratados hablo de libros realmente, no de capítulos, y nada más que 4 de esos tratados los dedica a la exégesis de Génesis 1 al 10 más o menos. Es un judío formado en Alejandría, formado en la cultura griega, tiene una formación filosófica y conoce los autores griegos, pero por otro lado es judío, y judío alejandrino. Entonces, lo que ha hecho este señor es, de alguna forma, exégesis de la Biblia griega, porque lo lógico es lo que tiene adelante, y al hacer exégesis de la Biblia griega, nos permite una mirada sobre cómo se interpretaban los textos en el siglo I de la era común en Alejandría. Por lo tanto, es un eslabón, digamos, importantísimo para tener una perspectiva de continuidad de qué es lo que ocurrió entre el judaísmo naciente en el período helénico, digamos, más original, es decir, el del siglo III. Filón va a estar en el medio y después va a aparecer la escuela catequética o la escuela de pensamiento cristiano de Alejandría en el siglo III después de Cristo. Entonces, en ese espacio de casi 7 siglos de distancia entre que surge el judaísmo alejandrino y se consolida el pensamiento cristiano alejandrino, Filón está en el medio. El problema con los que estudian a Filón es que o lo consideran filósofo o lo consideran judío. Como filósofo no entienden nada de lo que dice como exégeta, y como exégeta es absolutamente reprobado por el judaísmo. Entonces nos encontramos que la literatura de Filón queda en manos de dos polos, y los dos polos no tienen las herramientas suficientes porque no tienen conocimientos bíblicos o no los quieren aceptar los conocimientos de Filón. Entonces lo que dicen, entre otras cosas, para denostar a Filón, es que toda su obra es una mirada personal, alegórica, y que su interpretación alegórica es personal. Yo sostengo que no, que este señor no se escribió 34 obras de la nada, inventando todo, sino que es un escritor que refleja la cultura de su época, la religión de su época, que la mamó y que la puede poner por escrito porque sabe el suficiente griego y la suficiente filosofía griega, y conoce muy bien los escritos de la Septuaginta como para poder escribir 34 obras al respecto. Pero bueno, entonces esta es la explicación de por qué tenemos que dejarnos a veces guiar por Filón de Alejandría para entender las continuidades entre la Biblia hebrea, el judaísmo helénico de Alejandría y lo que después el cristianismo va a adoptar. Por otro lado lo tenemos a Pablo de Tarso.
Nadie diría que Pablo de Tarso piensa como un judío alejandrino, pero sorpresa. Cuando uno lo lee a Filón, se da cuenta que Pablo de Tarso también no inventó nada, ¿sí? Conocía la exégesis y no lee los libros de Filón. Esto es lo que quiero decir. Pablo conocía lo mismo que conocía Filón, una tradición interpretativa de los textos de la Septuaginta que se ve reflejada, entre otras cosas, en los textos de Filón, como también en los textos de Pablo. Entonces, si bien nunca estuvo en Alejandría, si bien nunca lo conoció a Filón, eran contemporáneos, pero lo que podemos decir de Pablo es que escribía en griego, sabía griego y era un griego helénico muy fundamentalista, es cierto, muy amigo o amigote de los judaizantes que aparecen en, eh, en los evangelios. De hecho, cuando va a Jerusalén, se aloja con los celotes y él se considera celote, lo escribe en sus cartas, y por lo tanto, a veces es impensable pensar que justamente Filón pueda tener algo de griego alejandrino. Pero vamos a ver qué sorpresas, sorpresas te da la vida. En este caso vamos a analizar algunos aspectos que me quise centrar. Algunos de ellos los vamos a seguir viendo en Juan, cuando analicemos el Evangelio de Juan, y otros son más típicos de Pablo. Uno es el concepto de logos, que lo vamos a compartir con Juan. El segundo es esta idea de la roca de Israel, que es un exégesis que Pablo hace del libro del Éxodo. Y otra es la función de Cristo como sumo sacerdote en el día de la expiación, que Pablo o la tradición guardó en la carta a los hebreos. Este es el tema con el que vamos a empezar, el tema de la creación del mundo, cómo está reflejado en la tradición alejandrina, que es lo que veníamos planteando antes de empezar el tema de hoy. Como les dije, uno de los elementos típicos de la teología de los círculos alejandrinos es una relectura de los mitos de creación en clave sapiencial. Es decir, no están haciendo una interpretación alegórica de los mitos de creación. Lo que están haciendo es tomar los textos sapienciales como Proverbios, Eclesiástico y Sabiduría y elaborarlos a la luz de esta categoría intermedia que es la sabiduría actuando en la creación. Esto nos lleva a otra particularidad que tienen los mitos, digamos, esta tradición alejandrina, y es que sostienen esta capacidad de mediación que tiene la sabiduría en la creación sin dejar de ser eterna con Dios. Es decir, es previa a la creación material. Otra de las características propias del pensamiento alejandrino es que interpretan los dos mitos de creación de modo secuencial. Primero viene Génesis 1 y segundo Génesis 2, pero no desde un punto de vista cronológico, sino de una cierta secuencia en la creación, donde recién en Génesis 2 va a aparecer la idea de tiempo. Entonces, hay una dinámica de la creación propia de esta tradición alejandrina que nos dice que los dos mitos de creación no son independientes, sino consecutivos. El primero habla de la esfera divina, donde la sabiduría creadora está eternamente junto a Dios y crea junto a Dios la creación. Y el segundo mito corresponde a la creación del mundo sensible por medio de la sabiduría. En el caso de la tradición alejandrina, considera a la sabiduría una emanación de Dios, y lo va a decir literalmente en el libro
de la Septuaginta, propio de la Septuaginta, que es el libro de la sabiduría de Salomón. Pero esto además es absolutamente acorde con el pensamiento egipcio, donde la diosa de la sabiduría, Maat, crea al mundo y es una emanación de el dios solar. En cambio, en la tradición palestinense se considera la sabiduría divina como una criatura. Esto es todo un debate sobre un verbo que se utiliza en los dos relatos donde la sabiduría habla en primera persona, que utilizan para la relación entre Dios y su sabiduría un verbo que por un lado tiene una raíz afroasiática, es decir, refleja el egipcio y el hebreo, y por otro lado en la Septuaginta es un verbo griego reservado exclusivamente para la creación inmaterial. Otra vez, entonces, estamos viendo que es la Septuaginta la que considera a la sabiduría como emanada. Pero, ¿qué es lo que la tradición palestinense sostiene? Sostiene que la sabiduría es adquirida con una connotación del verbo adquirir cronológica. Es que hubo un momento en que Dios no la tenía y un momento en que sí la tenía. Por eso dicen que la sabiduría es creada. Obviamente esto dio para todo tipo de debates en el judeocristianismo y en el judaísmo previo, imagínense, y con la llegada del cristianismo, que va a hacer uso de esos mismos textos para afirmar que Dios es divino, que Jesús es divino, la cosa se recontracalentó. ¿Y en qué terminó? Otra vez, condenas mutuas, dogmáticas de ambos bandos. El judaísmo palestinense condenando como herejía decir que la sabiduría es creada, que es increada, y el cristianismo condenando como herejía el que considere que Cristo es una criatura divina. En el medio lo tenemos a Filón. Filón, ¿qué nos dice de todo esto? Filón va a tener como 4 tratados una figura que para Filón es el eje de toda su teología y de toda su explicación, que es el logos. ¿Sí? Herbert, ahora después guardame las preguntas, porque si no, no puedo terminar con la primera parte del tema. ¿Sí? Guarda la pregunta, por favor. Entonces, Filón, típico judío alejandrino, ustedes ya se imaginan por dónde va el pensamiento de Filón. Va a utilizar la figura del logos como una proyección de la sabiduría, siguiendo la tradición alejandrina, la palabra de Dios en la creación, la sabiduría de Dios en la creación, reflejo del Maat egipcio, y obviamente facilitando el camino para el cristianismo helénico para asimilar la figura del logos en Cristo, como lo va a hacer el Evangelio de Juan. Por eso, repito, estamos hablando de la primera mitad del siglo I, no hay por qué datar al Evangelio de Juan tan tardíamente. Los que lo hacen es porque postulan que el Evangelio de Juan necesitó conocer la interpretación helénica de Filón, que pudo haber penetrado tardíamente en el cristianismo. Bueno, yo acá les traje 2 textos de Filón, simplemente como para que vean que no invento nada y que reflejan un poco las categorías de Filón. Dice, cuando está interpretando la creación de Génesis 1 y Génesis 2, dice, no nos está presentando claramente las incorpóreas formas ejemplares aprensibles por la inteligencia que sirvieron como sellos para la completa conformación de los objetos sensibles. Las pocas cosas que ha dicho son indicaciones que valen para la naturaleza de todas las cosas, la cual no lleva a cabo la producción de ninguna de las cosas de orden sensorial sin recurrir
a un modelo incorpóreo. Y luego agrega, el modelo incorpóreo es el logos. Hallándose pues concluido ya el firmamento fijado y firmemente fijado en el logos divino, el mundo incorpóreo, el sensible fue engendrado en su término preciso conforme con el diseño de aquel. Esto es lo que dice Filón sobre el logos en la creación. Como ven, una cercanía con el pensamiento cristiano sobre el logos. Veamos qué es lo que dice Pablo al respecto, por lo menos los textos paulinos, en, por ejemplo, el himno a Colosenses. Cuando habla del Cristo, o sea, de Jesús, como ya coeterno con el Padre. Y dice así, Él es imagen de Dios invisible, lo mismo que decía Filón del Logos, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, o sea, las inmateriales y las materiales, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Bien, como ven, Pablo está reflejando las mismas ideas alejandrinas en este himno, no las palestinas. ¿Sí? Pese a que, repito, es un fariseo bastante cerradito. Vamos a ver otro tema, el de la roca. Hay un micrófono abierto, no sé quién lo tiene abierto. Bueno, Filón va a tomar el pasaje donde Moisés está en el desierto y hace que caiga maná del cielo y también que produzca agua la roca con su bastón, y retomando la exégesis de esos pasajes del Éxodo, Filón, en el tercer tratado sobre Legum Alegoria, que vendría a ser como el cuarto que escribe sobre la creación y el libro del Éxodo, va a decir así: la roca durísima es, en efecto, la sabiduría de Dios, que éste distinguió con el más elevado y de mayor jerarquía de todos sus poderes, y de la que de beber a las almas que él ama, y la que da de beber a las almas que él ama. Una vez que han recibido el agua para beber, llénanse también del maná, la más genérica de todas las sustancias. El maná, en efecto, es llamado algo, y algo es el género supremo que no es sino Dios, después del cual viene el logos divino, en tanto que las demás cosas existen tan solo en palabras, siendo en ciertos casos, por sus hechos concretos, idénticas a lo no existente. El maná es el logos divino, la primera de todas las cosas existentes, cuyo nombre, algo, es el de máxima extensión. ¿Sí? Una lectura que uno, fuera de la tradición alejandrina, dice, estaba fumando algo Filón y escribió esto, pero que tiene muchísimo sentido cuando uno conoce toda la exégesis previa que estaba preparando la figura del logos para que Filón la describiera con muchísima pericia. Veamos qué dice Pablo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, encontramos la misma mirada alegórica sobre la estancia en el desierto que tiene Filón, y la aplica a Cristo. Dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual
y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, la roca era Cristo. ¿Sí? Es decir, una lectura alegórica del libro del Éxodo, donde la roca es Cristo, para Filón la roca era la sabiduría porque era el agua que emanaba de la roca en el desierto. Vamos a ver un segundo tema, o podemos hacer una cosa, dejamos acá unos 5 minutos y retomamos después los temas que faltan. ¿Les parece? Sí, muy bien. Entonces vamos a la pausa, a refrescarnos, a despejarnos un poquito y volvemos a las 21:01:02 minutos. 21:02, estamos de vuelta. ¿Listo? Y Herbert, ¿estás ahí? Tenías una pregunta. Sí, buenas. Bueno, ya nos saludamos. Perdón. Usted me perdonará mi falta de sabiduría o lo que sea, pero yo quisiera que me explicara un poquito más en español eh, lo Está siguiente. bien, decime, Eh, ¿qué palabra no entendiste? A ver, o qué cosa no entendiste. ¿Qué idea? ¿Qué idea? Usted dice que al interpretar los dos mitos de la creación de Génesis 1 y 2, em, la sabiduría creadora está eternamente junto a Dios, ¿no? Eso es en el primer mito. En Si Génesis está 1. en Génesis 1, si está eternamente junto a Dios, es decir, no es de Dios, podríamos decir que esa sabiduría divina es otra forma de expresar las múltiples diversidades de Dios. O cuando usted habla que la tradición alejandrina considera la sabiduría una emanación de Dios, es decir, la sabiduría entonces sería como eh, un ente, una acción creada por Dios. O sea, esa idea no es la que logro yo Claro, comprender. si es emanación no es creación, que Exacto. quede claro, Pero estar ¿sí? junto a Dios, Pero es Dios, es uno de los atributos divinos, este es el tema. Y sale de Dios como sustancia divina. Por eso digo que es emanación. Es decir, la sabiduría divina, ad intra, si querés, es un movimiento interno de Dios. Después el cristianismo va a tratar de definir ese movimiento con, entre comillas, se entiende, ¿no? Esas relaciones internas en Dios con la categoría de persona. Pero recordad que la categoría de persona de ninguna forma se condice con el concepto de persona humana, ¿sí? El concepto de persona es otra cosa, ¿sí? Que va por el lado de, y nada más ni nada menos, procesión, procede de. Entonces, en el cristianismo, la segunda persona de la Trinidad está asociada con la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque hacen uso de toda esta tradición en el cual ya la sabiduría divina procedía de Dios, era emanada de Dios, engendrada por Dios. Hay varios verbos que hablan. De hecho, en el mismo Proverbios 8 va a aparecer el verbo engendrar en paralelo con el verbo caná. Pero el verbo caná en egipcio significa surgir del seno y abrazar. Y cuando la Biblia griega lo traduce, no traduce el caná como crear, sino que traduce ese caná hebreo y egipcio, porque lo conoce, con un verbo griego que significa un tipo de creación, pero subjetiva.
Por ejemplo, el inventar algo. Es decir, el verbo crear, que utiliza la Septuaginta para traducir el hebreo caná y el egipcio caná, que es la misma raíz, utiliza el verbo proceder o imaginar o inventar. Es decir, remite al mundo inmaterial. Yo escribí un artículo el año pasado, está en inglés, si querés después te lo paso, justamente sobre la tradición, la interpretación alejandrina de Proverbios 8 y todo este desarrollo de cómo se sigue el modelo de emanación de una forma continua. Muy bien. ¿No? Creo comprender. Solamente para aclarar un poco más. Entonces, cuando usted dice que la sabiduría creadora está eternamente junto a Dios, es nada más una forma de decir que es una expresión de Dios, Es una manifestación de Dios, es una forma que Dios tiene como un de, atributo divino, ¿no? como un atributo divino, exactamente, exactamente, como un atributo divino. ¿Mm? Como lo es la gloria y como es la santidad, pero sobre todo la gloria, ¿sí? Y en la Merkabah, ¿sí? En la visión de Ezequiel, la gloria es la gloria divina, y sin embargo se manifiesta a través de los eh, serafines, perdón, de los querubines, mientras que en Isaías es la santidad de Dios, la que bodá, la que se manifiesta a través de los serafines. Entonces, por último, doctora, cuando escucho y leo la siguiente reflexión bíblico-teológica, se puede nombrar a Dios o se nombró a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también se pudo haber dicho Padre, Hijo, Espíritu Santo y Sofía. ¿Eso sería incorrecto entonces? Sí, es incorrecto, porque de alguna forma es incorrecto, porque no existe una cuarta persona. Lo que pasa con el Sofía es que está incorporada en la doble naturaleza de Cristo. Acordate que la doble naturaleza, la única persona en la Trinidad que tiene doble naturaleza es Cristo. Y que todo lo que se predica de lo humano se predica de lo divino, ¿sí? Ujú. Entonces, en Cristo está, por un lado, la divinidad de Dios y la sabiduría de Dios, y por otro lado, la humanidad de Jesús. Las dos en una persona humana y en una persona divina. Por eso se habla del término consustancial. Ese término consustancial, que es homoousios, aparece en el credo. Por eso es el gran problema que tenemos con ese credo cuando no se lo enseña. Aparece en el credo. Y fue uno de los grandes debates de Nicea, nada más ni nada menos. Volaron sillas, voló de todo. Pero doctora, todos esos lenguajes, homoousios, naturaleza, ontología, sustancia, prosopon, etcétera, em, ¿vale la pena hoy seguir hablando en esos códigos? Mirá, Em, yo te digo lo siguiente. Ujú. Yo cuando estoy en una audiencia, por ejemplo, parroquial, lo primero que pregunto, porque he tratado de dar estos temas y gracias a Dios los he podido dar y me han entendido, pero lo primero que pregunto a la audiencia es, ¿Jesús es Dios o es el Hijo de Dios? ¿Sabes lo que me contestan? No, no es Dios, es el Hijo de Dios. ¿Te queda claro? Que es necesario hablar con precisión de qué significa ser hijo de Dios según el credo niceno, porque la palabra hijo no es que nació de papá Dios, ¿sí? Sino que procede de Dios. Por lo tanto, la filosofía que hay detrás
del credo niceno-constantinopolitano no están educados los cristianos, no están educados lamentablemente, creen en cualquier cosa. Mm, Creen Gracias, que muchas Papá gracias. Dios es un ser con pelo blanco, sentado en un trono, allá arriba de todo, y que Cristo murió está junto al Padre, que ni siquiera está acá abajo, porque total está muerto, resucitado y ya se fue. No entienden nada del credo, nada. Repito, ¿por qué? Porque les enseñamos un credo que para lo único que sirve es para bautizar, Ujú. no para Muchas saber en qué gracias. creemos. Gracias. Doctora, Bueno, cuando dice, perdón, cuando dice de la misma naturaleza del Padre, homoousios, ¿no? En esa parte. exactamente, dice homoousios. Pero para llegar a esa palabra homoousios, no saben ustedes, esos recién llegaron, se pusieron de acuerdo en el siglo IV, pero frente a ese homoousios estaba Arrio, la disputa con los arrianos, que no se terminó en Nicea. Claro. Y que la disputa por los arrianos incluso torturaron a un papa porque se puso del lado de los de Alejandría en vez de ponerse del lado de los de Arrio. Lo terminaron excomulgando al papa, lo torturaron y lo mandaron a lo que hoy es Yugoslavia. Y después vino el papa de nuevo, se quiso medianamente acercar a los arrianos y entonces vino el concilio de Constantinopla que puso todavía más claridad en el concepto de homoousios y lo terminó ratificando. La historia que hay detrás de Nicea y Constantinopla es apasionante. Yo propongo, Rubén, en algún momento hacer un taller como este sobre la historia de las controversias La evolución, sí, es cristianas. muy apasionante, sí. Te iba a decir, los textos que citaste de Pablo, Sí, excepto el de Corintios, el de Colosenses, tanto ese como el de Efesios son cartas que hoy no se cree que sean propiamente paulinas. Se dicen ya son lo de sé, no estoy tradición defendiendo paulina. a Pablo, no, ya lo sé, ya lo sé. Por alguna razón la tradición las metió todas ahí. Yo estoy hablando de textos paulinos en el sentido genérico. No me importa si... No estoy contradiciendo, no estoy contradiciendo. No, ya sé que no me estás contradiciendo. Yo tampoco pretendo Estoy decir buscando de que que Pablo es... esa explicación de Colosenses, que es muy interesante lo que dice, comparando con Filón, es posible que en el movimiento del primer siglo y medio, habrán circulado ideas, conceptos, y efectivamente quedaron pegadas a Pablo, lo cual es óptimo porque yo no sé si Pablo estuvo o no vinculado con la iglesia, con el judaísmo alejandrino. Él es de No, Tarso. lo que yo sostengo es otra cosa. Pablo es un producto de las sinagogas griegas. Esto es lo que digo. Sí, pues Aún bueno, siendo, perfecto, sí, sí, porque en la zona de Tarso tiene que haberse tirado griega. entonces, Pero conoce las... educación palestinense tiene, ¿eh? Yo no sé si de educación palestinense. Yo lo que creo es que fue formado en el contexto de las sinagogas, que Sí, sí, era eso puede ser. Sí, sí. un tipo terriblemente, digamos, ideológicamente muy intolerante, y que ideológicamente estaba mucho más cercano al pensamiento de Palestina que el pensamiento judío de Alejandría. Eso no me cabe la menor duda. Pero la formación de Pablo, de hecho Pablo escribe en griego, Eso no es muy escribe interesante. Todo escribe en griego, no escribe en hebreo, ni en arameo, ni en pudiendo haber arameo. Sí, escrito en arameo, que era el lenguaje por excelencia. Es más, Pablo en sus cartas auténticas va a decir que ellos hablan hebreo, que él habla hebreo, el lenguaje de mis padres va a decir. sí. Entonces, él conocía el hebreo o el arameo, pero
convengamos que en Palestina la literatura que abundaba en la época de Jesús eran los Targum en arameo. Arameo, sí. Y la interpretación que se hacía de Génesis era Génesis Rabá, el Targum de Génesis. Pero interesante esto que resaltás con la presentación de hoy, que la Septuaginta, Filón en particular, se refleja en los textos que se atribuyen o son de Pablo, lo de la roca, ese texto de Corintios, es fascinante. Yo sé que la iglesia griega actual iglesia griega católica, existen 3 cartas a los Corintios. Nosotros en el catolicismo romano trajimos 2, pero existen una abundancia de textos que nosotros no los hemos reconocido como canónicos, pero que existen en la tradición cristiana. Ojalá que tengamos ocasión en los próximos días hablar con algún representante de la iglesia griega que nos cuenten estas tradiciones, porque son cosas que nosotros no las hemos recibido simplemente porque no han llegado a nuestros oídos. Pero es muy interesante que Pablo, el apóstol, tiene un alto influjo de este judaísmo alejandrino, digamos así. Sí. Muy Y interesante. todavía nos faltan temas. Y nos faltan ¿Sí? temas. Sí, sí. Y nos faltan. Seguimos. Yo elegí 3 nada más, ¿sí? El de creación, el de la roca, el que vamos a ver ahora, que es el de Yom Kippur, que van a ver hasta qué punto. Ya algo insinuó Pablo bueno, algo está presente en el himno de Colosenses. Interpretar que la muerte de Cristo es la pacificación de la creación. O sea, que la sangre derramada por Cristo, en realidad no dice derramada, la sangre de la cruz, la sangre de la muerte de Cristo, es la que pacifica la creación. Así lo dice Colosenses. ¿Sí? Ahora, el tema es que eso está en relación, supuestamente, ¿sí?, con el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque en la tradición cristiana posterior hicimos tal mezcolanza que nos da lo mismo la Pascua que Yom Kippur. Pero cuando se interpreta el sacrificio de Cristo, se lo interpreta en los códigos que Pablo da, que es el sacrificio expiatorio del día de Yom Kippur. Mientras que los sinópticos dicen que es un cordero de Pascua. Y las 2 fiestas son antitéticas y reflejan 2 conceptos y 2 miradas teológicas totalmente distintas. Entonces, ¿cuál piensan ustedes que es la que va a adoptar Pablo en referencia al sacrificio de Cristo en la cruz? La de Yom Kippur, pensando en el chivo expiatorio que quita los pecados del mundo porque derrama su sangre, que es la lectura que hace el judaísmo actual, o sigue al cristianismo y dice que es un cordero pascual. A mí me parece que la de Yom Kippur debe ser la de Pablo. Sí, pero. Pero, Ahora lo vamos a ver. Vamos a Sí, ver. el pero es mucho más grande de lo que te imaginas. A ver, ¿Sí? Vamos. Comparto. Sí. No, es la dispositiva. Bueno, aquí estamos. ¿Todo el mundo sabe cuál es el día de Yom Kippur? ¿O saben a lo que me refiero cuando se habla del día de Yom Kippur, el gran día de la expiación? Cri, cri. Sí, es la única vez que, bueno, se describía en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote entraba al Santa Santorum. Exactamente. Está descrito en el libro de Levítico. El día de Yom Kippur es la fiesta como más solemne que tiene el judaísmo actual y
es una fiesta que está asociada con el ciclo de Año Nuevo del calendario litúrgico judío. Yom Kippur se celebra los 10 días del séptimo mes, que en realidad es por esas cosas que tiene la Biblia y la historia de Israel, el primer mes del año es el séptimo mes del año. Pero bueno, Yom Kippur es a los 10 días de comienzo del año litúrgico aparece esta celebración de Yom Kippur. Es la celebración más importante que tiene el judaísmo en lo que tiene que ver en el ritual del templo, donde era función del sumo sacerdote, por lo menos es lo que dice el libro de Levítico, hacer la expiación de los pecados del pueblo, de sí mismo y purificar la creación. Era la gran fiesta de reconciliación con Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el libro de Levítico, ese esquema sacrificial de Yom Kippur es acorde con un tipo de esquema de, digamos, de ritual y litúrgico, donde la reconciliación con Dios se logra a cambio de la sangre derramada. ¿Por qué? Porque para este tipo de pensamiento, sin sangre no hay perdón de los pecados. Como sin sangre no hay alianza. Este tipo de pensamiento reflejado en Yom Kippur hace de la sangre casi una moneda de intercambio con Dios para perdón de los pecados y garantía de la alianza. De hecho, la circuncisión en hebreo se llama Berit Milá, alianza de sangre. Y de hecho, el ritual de la circuncisión es que no es posible que sea válida la circuncisión si no hay derramamiento de sangre. Bueno, ¿qué es lo que dice entonces este ritual de Yom Kippur en el libro de Levítico? Lo vamos a ver. Pero también vamos a ver que Filón, como judío que es, pero de una sinagoga, aún habiendo templos en Egipto dedicados a Yahvé, probablemente activos en la época de Jesús, lo cierto es que Filón es reflejo, como vemos, de un tipo de pensamiento sinagogal, donde la Septuaginta reemplaza los sacrificios del templo, o la lectura de los textos de la Septuaginta reemplaza los sacrificios del templo. ¿Por qué? Porque hace una lectura espiritual de esos sacrificios. Filón, que vive en Alejandría, pero en Alejandría, para la época de Filón, ya habría, no les miento, como mínimo estamos hablando de 50 sinagogas a lo largo de todo el Nilo, y en Alejandría era una de las sinagogas más importantes que había en Egipto, en la época de Filón. Todavía existe la sinagoga de Alejandría, así que imagínense. Bueno, Filón va a interpretar este texto de Levítico en clave, otra vez, dicen alegórica. Yo prefiero llamarlo espiritual, y vamos a ver por qué. Y por último, vamos a ver cómo todo esto se refleja en la interpretación que Pablo hace de Cristo, que como vemos es distinta a los sinópticos, porque Cristo no es el Cordero Pascual, sino el chivo de Yom Kippur. Pero también en Pablo, bueno, otra vez en los escritos, en la carta a los hebreos, ¿sí? Es el sumo sacerdote, la víctima y el altar. Vamos a ver cómo se relaciona esto entre sí. Por un lado, acá está el texto de Levítico, como para que tengan una idea de cómo se desarrollaba el rito. Dice: luego entrará Aarón en la tienda del encuentro y, despojándose de las vestiduras de lino con que se había vestido al entrar en el santuario, las dejará allí. Lavará su cuerpo con agua en lugar sagrado y se pondrá sus vestiduras.
Después saldrá y ofrecerá su holocausto, el holocausto del pueblo, hará expiación por sí mismo y por el pueblo, y quemará sobre el altar el cebo de la víctima por el pecado. El hombre encargado de soltar el macho cabrío para Azazel lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua. Después de esto podrá entrar en el campamento. Del novillo del sacrificio por el pecado y del macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue introducida en el santuario para hacer expiación, serán sacados fuera del campamento y quemado con fuego sus pieles, sus carnes y sus excrementos. El que los queme lavará sus vestidos y se bañará en agua. Después de esto podrá entrar en el campamento. Será este para vosotros un decreto perpetuo. El mes séptimo, el día 10º del mes, ayunaréis y no haréis trabajo alguno, ni el nativo ni el forastero que reside en medio de vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificaros. De todos vuestros pecados quedaréis limpios delante de Yahvé. Este es el ritual descrito en el libro de Levítico para el día de Yom Kippur, las acciones que debe desarrollar el sumo sacerdote. Veamos qué es lo que pasa en la obra de Filón. En la obra de Filón, la sangre está asociada obviamente con el ritual de Yom Kippur, pero también con el sumo sacerdote, que asume el rol de logos, y también de ofrenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mismo sacerdote, sumo sacerdote, el logos, el que se ofrece a sí mismo como libación por los pecados, siguiendo las categorías en ese sentido, no del día de la expiación literalmente, sino el ritual, porque la categoría de libación sigue otro esquema, que es el esquema egipcio. El esquema egipcio, que está en la Biblia, digamos, en contrapartida con este esquema de reconciliación, es un esquema de propiciación. De hecho, en Juan se va a utilizar ese verbo aplicado a Logos, a Cristo, como paráclito del Padre, como ofrenda por la propiciación, no por la expiación. ¿Qué significa propiciación frente a expiación? Que hay una ofrenda hecha, en este caso a Dios, para pacificarse, congraciarse con Dios, pero no a cambio de nada, sino con la voluntad y la confianza plena de que Dios lo va a perdonar por el simple hecho de querer estar en gracia con Dios y pedir perdón de los pecados. No hay derramamiento de sangre ni víctimas con derramamiento de sangre en el esquema de propiciación. Filón va a reflejar esto. Va a tomar el esquema de Yom Kippur, pero va a reflejar el rito de propiciación. ¿Por qué? Porque lo entiende de forma espiritualizada. No hay templo e identifica la sangre necesaria para el rito con el alma pura del sumo sacerdote, que configurado como el Logos oficia en el templo la liturgia de Yom Kippur. Vamos a ver cómo lo dice Filón. Este es el segundo tratado de la Alegoría. Dice, el alma, amante de Dios, se desnuda del cuerpo y de las afecciones de éste, y huyendo lejos de ellos, adquiere una sede fija y firme en las perfectas doctrinas de la virtud. Este es el motivo por el cual el sumo sacerdote no penetrará en el santo de los santos con su túnica, sino que habrá de despojarse de la túnica de la opinión y de las impresiones del alma, y habiéndola dejado a aquellos que aman las cosas exteriores y estiman la opinión más que la verdad, desnudo, sin colores ni ruidos, penetrará para ofrecer la libación de la sangre del alma y ofrendar como incienso toda la inteligencia a Dios, el Salvador y Benefactor. Esto lo dice Filón, no lo dice Pablo, lo dice Filón, ¿sí? Impresionante cómo describe
y espiritualmente el sacrificio propiciatorio del sumo sacerdote de sí mismo como víctima propiciatoria. Veamos qué es lo que dice Pablo al respecto en todo esto, entonces. En la carta a los Hebreos se desarrolla ampliamente el ritual del Yom Kippur, en los capítulos sobre todo 9 y 10 de la carta a los Hebreos, y obviamente aplicado a Cristo, a la muerte de Jesús, entendida otra vez supuestamente como un sacrificio de Yom Kippur, pero vamos a ver que en realidad no está entendida por Pablo en términos sacrificiales, sino sigue los patrones del ritual, pero adopta los elementos del exégesis de Filón. Entonces, de ese modo, Pablo, ¿qué es lo que hace? Desde el punto de vista del ritual, es decir, las acciones que tiene que hacer el sumo sacerdote, respeta el esquema del Levítico. Pero cuando interpreta el valor de la muerte de Jesús como ofrenda de sí mismo, lo interpreta en clave propiciatoria. Y dice así, yo traje acá un texto, un pasaje de la carta a los Hebreos porque no la quise hacer mucho más larga. Les pido por favor que después lean la carta a los Hebreos para especialmente los capítulos 9 y 10. Y dice así respecto de la Cristo en Yom Kippur, ¿sí? Dice, pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santificada con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará las obras nuestras, las obras muertas, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza para que interviniendo su muerte para remisión de las tradiciones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Preguntas. Sorpresas que se da uno con los textos, ¿no? Esto ¿Viste? de Filón es realmente, primero que es concomitante en la época del Nuevo Testamento, pero qué, qué lectura que ha hecho de este sumo sacerdote que se despoja, se desnuda, y es una alegoría, ¿no? O es una especie de Ay, misticismo, es que misticismo. la pregunta es, ¿se la inventó Filón o es representativo de una tradición propia de Alejandría que ya leía Levítico de esa forma? Yo creo que la crisis del templo les debe haber creado un problema serio de cómo leer las cosas y me parece a mí, Empezamos mal. No hubo crisis del porque templo, porque en Egipto siempre hubo templo. no hubo templo, claro, pero digo, pero mucho de eso, que todo eso se hacía en el templo, no se hacía en la sinagoga. No, este es el problema. No existió segundo templo. Arqueológicamente no existió segundo templo. El único templo que existió es el de Herodes, arqueológicamente. Y los judíos de Egipto lo sabían muy bien. Por eso tenían sus templos dedicados a Yahvé en Egipto, incluso durante el periodo helénico. Bueno, pero donde el sumo sacerdote entraba, que sea el templo, sinagoga, donde sea, había un Es lo lugar, que dice el libro de Levítico. claro, pero hubo una crisis, una ruptura.
¿Cuándo ruptura? Esto es lo que te digo. Una cosa es lo que diga el libro de Levítico de cómo se tiene que hacer ese ritual, y otra cosa es que efectivamente existió el templo. Claro. Digamos, esto es lo que yo digo, que ese ritual de Yom Kippur pudo haber sido realizado en la época de Elcano, en la época de los Macabeos. Estamos hablando con suerte de escasos 40, 50 años en la segunda mitad del siglo II. Para de contar, para de contar. Pero pasa que Porque el judaísmo rabínico, que es del 100, 200 nuestra era más adelante, el judaísmo ya empezó a leer, por ejemplo, no hay que hacer sacrificios porque hay que estudiar la Torá. Ese es el sacrificio. O sea, totalmente. hay una resignificación de las cosas porque no había forma de cumplirlas. Sí, pero vos decíselo eso a los judíos radicales que están en Palestina, No, ¿sí? O no, a los Chabad Lubavitch quieren conseguir la tierra para reconstruir el templo, para seguir haciendo no. sacrificios. Entonces, la esencia está, pero obviamente, pero ¿cuándo fue la espiritualización? ¿Cuándo surge la espiritualización de la lectura de la Torá y de la espiritualización especialmente de los sacrificios de expiación? En las sinagogas, cuando surge el culto sinagogal y el esquema expiatorio, como no tiene sacrificios, los pilares son la lectura, la limosna y el ayuno. Son los tres pilares sobre los Claro, cuales se va a fundar una la... mutación enorme. Exactamente, exactamente. Pero ahí está la sinagoga. Y la pregunta es, ¿dónde Claro. están las sinagogas más antiguas del mundo? No, está bien, son preguntas súper válidas, claro. Muy bien, Dustin creo que quería preguntar algo o te entendí mal Sí, el gesto. está Dustin. Herbert, ¿todo bien? Claudia, Se nos fue Dustin, aquí está el Dustin. Bueno, Dustin, querías preguntar Ah, algo. no, no, hasta ahorita todavía estoy aceptándolo, no sé, o pensando lo de Juan, ¿no? Eh, yo tengo entendido, la tradición siempre ha dicho que Juan ha sido el último eh, de los evangelios, y hoy, bueno, nos enteramos que es un poco antes, pero las lecturas que usted hizo, como dijeron anteriormente, incluso la de Hebreos, no fueron escritas por Pablo en ningún momento. Y hoy se sabe que Hebreos posiblemente sí pudo haber sido incluso Sí, por lo un estuvimos sacerdote. comentando con Rubén eso, ya lo comentamos eso antes. Están dentro del corpus paulino. A mí no me interesa defender que Pablo personalmente. Digo, están dentro del corpus paulino, hay, por alguna razón la iglesia los conservó todos juntitos dentro del corpus paulino, y cuando me refiero a Carta a los Hebreos, me refiero a Pablo del corpus paulino, no me refiero a Pablo personaje. Ahora, lo que sí dije, y también lo repito porque lo dijimos antes, Pablo es un personaje formado como judío en la sinagoga. Y si está formado en una sinagoga griega, conoce la tradición de la Septuaginta, Correcto, incluso la claro. que interpreta el libro de Levítico. Claro, se reconoce las escrituras, la Septuaginta. No solamente la Ujú. escritura, lo que yo sostengo es que hay una tradición interpretativa propia que les estoy tratando de mostrar, que es totalmente Vale, distinta de la de Palestina. Esto es lo que estoy ok. tratando de explicar. O sea, en las sinagogas, por el mismo hecho de hablar griego, están leyendo la Septuaginta. Y si están leyendo la Septuaginta viene de atrás con una explicación propia, por más que hablen griego en Ujú. Palestina. Esto es lo que digo. Claro, Y trae una cultura. esa interpretación propia en griego que da la Septuaginta a través de sus textos, es la que Pablo conoce y, Claro. y muestra que la conoce en algo tan esencialmente rabínico como sería el día de Yom Kippur. y es una lectura Vale. muy interesante. Claudia está queriendo preguntar algo, hablar.
Sí, Sí, Herbert y Claudia tienen levantadito la mano. Gracias. Doctora, ¿cómo conciliar esto de que no habría templo con los datos que nos tiene los evangelios y Hechos de los Apóstoles? En los evangelios, por ejemplo, Claudia, ¿me escuchaste? Yo dije que no hubo templo hasta el de Herodes. el primer templo sería el que no existió. El Ni que el en la primero Biblia ni el llaman el segundo. El primero, único que existió es el de Herodes. ajá, que es el que llamamos el segundo templo, ¿verdad? No, no. Eh, Se le llama segundo templo al supuesto templo que se construyó en el supuesto posexilio en el Ajá, periodo persa. Ese es el ajá. segundo templo, o Ese es lo el que que sí existió. genéricamente se llama segundo templo. Y ese El sí único que existió. existió es el de Herodes, que es del periodo griego, griego Ajá, tardío, el periodo sí. romano. Sí, el que dice que Herodes lo habría hermoseado, lo habría agrandado. Es que, Ese es el único que existió, a ese nos referimos. exactamente, Y es el que hablan exactamente, los evangelios y hechos de los apóstoles. Ah, bien. exactamente. Entonces ya, gracias. Ujú, gracias. Nada. Herbert, Eh, Doctora, usted expresa que Pilón y el judaísmo helénico identificaron al Logos como Cristo. Mi pregunta es, no, el ¿había judaísmo helénico ya es de la era cristiana, el judeo-cristianismo helénico. ujú, el judío que identificaron Logos con Cristo? ¿Qué Sí. otras interpretaciones del Logos hay? Es decir, En la filosofía griega ya existía la palabra logos aplicada específicamente a mitos de creación, como un ente intermedio. Algo así como tiene una palabra eh, ¿cómo lo llamaban? Ahí ya me voy a acordar la palabra griega. Eh, pero usaban la palabra logos. Los estoicos usaban la palabra logos. ¿y Logos del judaísmo antes de Cristo? No te escucho, no te Y, entendí. y también había una interpretación de logos en el judaísmo helénico antes del cristianismo. Sí, Y logos para ellos lo sinonimaban a qué. Filón lo asimila a la sabiduría. Ya. En realidad es mucho más amplio que la sabiduría. Cuando uno lee Filón, el logos es como el mediador entre Dios y los hombres, literalmente. Asume la función de la sabiduría, de la palabra, es más, los textos de Filón van a decir especialmente que una de, de las funciones del logos es separar y ser puente al mismo tiempo. Separar el creador de las criaturas, pero ser puente del creador entre el creador y las criaturas. A ese nivel de mediación ontológica llega Filón en sus obras. Y esa mediación logos de Filón no es persona, sino que es acción, atributo. No, 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 no. En Filón no está muy claro Filón cómo lo define. Obviamente persona no es, porque, repito, la palabra persona hay que acordarte que no significa persona, sino que significa procesión. Ahora, para Filón, el logos es una procesión. Ujú, ujú. ¿Queda claro? Sí, sí, Procede de Dios. sí, sí, eso no atenta contra la monocidad del judaísmo. Ujú. Exactamente. Por eso es sorprendente el planteo de Filón, pero repito, no es que Filón se está mandando por las de él, se fumó algo, vio la eternidad y la describió perfectamente. No, el tipo conocía muy bien y tenía un lenguaje exquisito y una formación griega espectacular para poder poner por escrito lo que él compartía con los otros judíos. Esto es lo que digo. ¿Sí? Un tipo nos escribe 34 libros de la nada en 10 años y menos del nivel del cual estamos hablando. Sí, gracias. Claudia, vos tenés otra pregunta.
Sí, gracias. Quiere decir que estos judíos alejandrinos, de los cuales Filón es representante, tenían una intuición muy fuerte respecto de ese, que en ese momento pues sería un atributo de Dios, que es la sabiduría, pero al no haberse hecho cristianos, es apenas como una preparación para esta revelación, pero apenas fue como una intuición muy fuerte, pero no llegaron como a concretizarla al haberse hecho cristianos, no se hicieron cristianos porque no lograron llegar hasta ese nivel de la revelación que les tendría que haber traído el cristianismo, ¿verdad? No, es medio relativo, porque en el gnosticismo el logos existe y es Cristo. El gnosticismo es cristiano. Y en el gnosticismo Cristo tiene la función de creador, de co-creador, de lo mismo eh, que afirma el cristianismo, con la desventaja del gnosticismo de que por alguna razón, depende de los textos, no podemos hablar de una única expresión de gnosticismo, pero hay algunos escritos donde Cristo es el logos, pero la creación se degrada. En otros lados, en otros escritos, no. Cristo es el logos, es la imagen del Padre perfecta, es el camino, la verdad y la vida, porque es Cristo, y todo el camino de perfección espiritual del gnosticismo es por la fidelidad a Cristo y es un camino meramente espiritual, no mediado por los sacramentos. El gran problema uno de los problemas más importantes que se dieron con el gnosticismo no fue la mirada mística del gnosticismo, la mirada cristiana del gnosticismo, sino fue digamos, discrecionalidad con que el gnosticismo no utilizó los sacramentos. Entonces, para la Iglesia ortodoxa, incluso de Egipto, el gnosticismo era un gran enemigo, no religioso, no espiritual, sino jerárquico. De hecho, los padres del desierto, cuando uno ve los escritos de los padres del desierto, son más gnósticos que ortodoxos, salvo algunos, ¿sí? Pero el gnosticismo fue una expresión del cristianismo que está en total continuidad con el pensamiento del judaísmo helénico previo de Alejandría. Pero, doctora, pero no es a lo que tiene que enfrentarse precisamente la primera herejía a la que se tuvieron que enfrentar los apóstoles cuando desencarnaban el evangelio, y el gnosticismo es algo espiritualoide, vamos a decir, y el cristianismo no. El cristianismo tiene más cercanía con el judaísmo ortodoxo en el sentido de ser una antropología integral, ¿verdad? Donde no consideran a la materia como opuesta al espíritu, sino como creación de Dios, algo bueno. No sé si esa es la parte agua del gnosticismo. No lo considero el gnosticismo como un espiritualoide, para nada. Cuando uno lee los escritos gnósticos de espiritualoide, esa mirada despectiva viene de la patrística más tardía, especialmente de Irineo, ¿sí? De Irineo para arriba, y también obviamente de San Agustín. Pero no necesariamente el gnosticismo es un cristianismo de segunda. No lo veo. Lo que sí veo es una insistencia en las iglesias ortodoxas, incluso en la iglesia ortodoxa egipcia, que tenía su sede en Alejandría en los primeros siglos, hasta el siglo VII, y que después siguió siendo esa la sede de la iglesia copta. Yo lo que veo es más el tema sacramental que el tema de desarrollo espiritual, ¿sí? Porque repito, el monaquismo de Egipto
era mucho más del pensamiento gnóstico que, que el de seguir fielmente la lectura y literalmente la lectura del Evangelio sinóptico. Por eso los textos más preciosos y apreciados por el gnosticismo son los afines al logos que después van a entrar en el Evangelio de Juan. Y por otro lado, el Evangelio de Juan es el evangelio que más van a utilizar los gnósticos cuando definen a Cristo. ¿Y si dirán que el logo se hizo carne? Porque eso era su problema, aceptar que se hubiera encarnado, En el ¿no? Evangelio de María Magdalena, que es un evangelio gnóstico y que es un evangelio de Egipto, queda dentro de la lectura posible, la literal, de que María Magdalena era una mujer cabal que lo conoció a Jesús humano. En la lectura espiritual del Evangelio de María Magdalena se transforma a María Magdalena en la más sabia para poder entender el mensaje de Cristo, y por eso era la elegida, y por eso era el apóstol de los apóstoles. ¿Qué gracia le podía hacer a la Iglesia Ortodoxa la figura de María Magdalena en una jerarquía superior a la de los apóstoles? Entonces, todo el debate con el gnosticismo es un debate de autoridad y de poder y de jerarquía en la Iglesia Católica de los primeros siglos. No es un tema religioso. Y la Doctora, vamos ya apologética por que el... hubo contra los gnósticos, como la de Irineo y como la de San Agustín, cuando destilan hiel, porque son agresivos terriblemente contra el gnosticismo, no explican por qué son agresivos. Simplemente lo denostan. Irineo en adelante, en su escrito contra los herejes. ¿Sí? Doctora, No ¿le estoy, parece, porque ya van a ser las 10 de la noche, que vamos con la última pregunta de Mónica y las que tengan, las que se queden en el tintero, las vemos la próxima semana y así usted puede hacer el cierre? y lo perdimos a No, Dustin avisó que lo disculparan, que tenía que retirarse y que estaba todo muy interesante. Usted Mónica. compone el chat. Sí, doctora, me había quedado una pregunta respecto al tema de creación. ¿No? Cuando hablamos de inmanencia, ¿podemos decir que hablamos de expresión de Dios en el acto creador? Contextualizarle la frase porque si no, no te puedo contestar. Bueno, sí, es del tema anterior. O sea, me quedo conectado un poco con lo que Harold preguntaba, si podía ser, digamos, la inmanencia un atributo de Dios. No, perdón, no es la inmanencia, es la emanación. Ay, perdón, Ah, emanación. es que otra vez, cuando se trata de poner palabras a la relación entre la sabiduría, entre la palabra creadora, la sabiduría creadora, ¿sí? Las palabras que se usan corresponden al concepto de emanación, pero particularmente en el libro de la sabiduría de Salomón, que es alejandrino, bien alejandrino, dice que la sabiduría es una emanación del hálito divino. Dice explícitamente que es una emanación. Quería preguntar si podremos decir como sinónimo expresión de Dios. Entonces diríamos que el mundo es expresión de Dios. ¿Sería correcto o no? No. Porque ahí seríamos como un Expresión tiene que panteísmo. ver con la expresión tiene que ver con lo que Dios quiso decir, es decir, con el contenido semántico o semiótico de la palabra. Eso sería expresión. ¿Sí? Ahora, yo veo un desarrollo filosófico mucho más complejo, porque hay una creación, voluntad y deseada, digamos, querida, deseada y decidida por Dios de crear las cosas que creó
y las creó bien, Bien. pero las crea sin dejar de ser Dios, creando cosas que no son Dios. ¿Y cómo se explica ese puente? La filosofía griega ya lo tenía explicado, pero Filón y la Biblia también ya lo tenían explicado a través de la sabiduría. Entonces, la sabiduría en la Biblia hebrea, no te estoy hablando del libro de la sabiduría griego, te estoy hablando de la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea ya utiliza digamos, este concepto de que la sabiduría como atributo y emanación de Dios está en la creación. Es más, va a decir, yo estoy estaba sentada con Dios mientras jugaba con los hombres, haciendo mis delicias delante de los hombres. Y en otros textos, la sabiduría, esa misma sabiduría creadora, se identifica con la ley, con la Torá, con el Pentateuco, haciendo una lectura alegórica de el Edén, como es en el libro de Eclesiástico. Entonces ya tenemos, con 4 siglos antes de la llegada del cristianismo, en libros de la, llámalo corriente, mirada, tradición sapiencial, una elaboración de la figura de la sabiduría lo suficientemente importante y desarrollada, primero asociada con una mujer, indiscutiblemente, descrita como mujer, utilizando atributos femeninos y realizando actitudes de mujer, pero además eterna con el Padre, creando en la creación, permaneciendo en la creación por voluntad de Dios, va a decir el texto, y puse mi morada en Sión, lo mismo que dice Juan. Bien. Lo mismo. Esos textos están sacados de los libros sapienciales. Ese de la morada, puse mi morada en Sión, viene del libro del Eclesiástico. Gracias. Muy bien, pues excelente exposición entonces la de hoy. Los invitamos a que puedan leer, a que puedan repasar el video y ver la mirada diferente, ampliar nuestra mente para que podamos seguir comprendiendo toda esta ponencia de la doctora Orla. Por otra parte, quiero invitar a Claudia Herbert, y lo vamos a volver a recalcar en el WhatsApp, que estamos haciendo una valoración del seminario, entonces sus opiniones son muy importantes para nosotros y para todo el equipo, y le solicitamos por favor responderla. Entonces, sin más, le agradecemos su tiempo de estar acá, doctora, con nosotros, y nos vamos despidiendo. Que tengan un muy buen fin de semana y lo dejamos con un pequeño canto para que nos vayamos reflexionando para la casa. Gracias. Gracias. Con infinita tristeza. Señor de los afligidos, Salvador de pecadores, mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados. Ay, que me gusta escucharte cuando les dices la viuda con su moneda chiquita ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida. Señor de las Magdalenas, pastor de samaritanos, buscador de perlas finas, perdidas en los pantanos,
cómo te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba, y cabizbajo se aleja por quedar con su dinero. Ay, qué difícil que pase por esta aguja un camello. Amigo de los humildes, confidente de los niños, entre duros pescadores escoges a tus ministros. Parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos y los que sufren pobreza, felices son los que lloran, los sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan. Es hijo de los demonios, los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta, ¿dónde vamos a parar? Se ha decidido sanar a toda clase de gente, es un hombre subversivo. Ante tanta confusión yo me quiero con lo antiguo. Ellos miraban al cielo y tú mirabas al hombre. Cuando apartado en el monte te entregabas a la oración, solo buscabas a Dios y a tu Padre Santo y Justo. En el secreto nombrabas para que tú lo sanaras al hombre uno por uno, y lo que el barro manchaba tus ojos lo hicieron